Bienvenidos a este canal. Hoy te presentamos el proceso de conquista de México Tenochtitlan, que comprende de 1519 con la expedición de Hernán Cortés a 1521 con la caída de la ciudad mexica a manos de los españoles y sus aliados. Este proceso histórico marca el final de la etapa de Mesoamérica y el principio del dominio de los reinos españoles, que se concretó con la conformación del Virreinato de la Nueva España. Para facilitar la comprensión de este proceso histórico, lo hemos organizado en 6 etapas. Viaje de exploración de Hernán Cortés. Expedición de rebeldes mesoamericanos rumbo a Tenochtitlan. Entrada a la gran ciudad. Rebeldía mexica. Los españoles planean su ataque final. Y sitio y conquista de la ciudad de Tenochtitlan. Diego de Velázquez le dio a Hernán Cortés el nombramiento de capitán de la expedición para ir a reconocer las tierras cercanas a la isla de Yucatán. Hernán Cortés zarpó de Santiago, en la isla Juana, hoy Cuba, con su flota de 11 naves hacia Yucatán, siguiendo la ruta de Francisco Hernández de Córdoba, 1517, y de Juan de Grijalva, 1518. Hernán Cortés llevó a Melchorejo, un maya castellanizado, capturado en la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, quien le ayudó en la comunicación con los pueblos mayas. En febrero de 1519, en la isla de Cozumel, tuvo contacto con los pueblos mayas y fue alcanzado por Jerónimo de Aguilar, quien naufragó años atrás y se sumó a la expedición de Cortés, mientras Gonzalo Guerrero, otro de los náufragos, decidió permanecer con los mayas. Para marzo, Cortés decidió desembarcar en la desembocadura del río Grijalva para descansar y reabastecerse de víveres. En la batalla de Centla, las tropas de Cortés derrotaron a los mayas chontales, quienes aceptaron sostener una alianza. El cacique maya Tabasco le llevó ofrendas a Cortés, víveres, joyas, tejidos y 20 mujeres esclavas, entre ellas Malitzin, una princesa nahua. Cortés repartió a las esclavas entre sus capitanes. Malinali fue regalada a Alonso Hernández Portocarrero. Jerónimo de Aguilar se dio cuenta que Malinali hablaba maya y náhuatl, la lengua de Moctezuma, y se la llevó a Hernán Cortés, quien se la quedó como esclava. Desde la llegada de los españoles a las costas, Moctezuma envió varias comitivas de embajadores mexicas para recibir con regalos a Hernán Cortés, intentando persuadirlo para que se retirara. En abril de 1519, Hernán Cortés fundó el ayuntamiento de la Villa Rica de la Verdadera Cruz y fue nombrado Justicia Mayor y Capitán General. Al conformar el ayuntamiento de Veracruz, Hernán Cortés se constituyó en una autoridad legítima, manteniendo una relación directa con el rey español Carlos V, lo que le permitió quedar al margen de la autoridad de Diego de Velázquez. En Zempoala, los totonacos, al mando de Xicomecoatl, el cacique gordo, se aliaron a los españoles, aportando 3,000 guerreros para ir en contra del estado mexica. Los totonacos fueron un pueblo tributario de los mexicas, quienes se aliaron a los españoles a fin de librarse del dominio azteca. Los españoles y sus aliados ingresaron al territorio de Tlaxcala. En Tzompancingo vencieron al ejército de Xicoténcatl. Tras vencer la resistencia de los guerreros otomíes y tlaxcaltecas, acaudillados por Xicoténcatl Axayacatzin, el gobierno cuatripartita de Tlaxcala decidió aliarse incondicionalmente a las huestes de Hernán Cortés para librarse de la opresión mexica.
los embajadores de Moctezuma combinaron a Cortés a no confiar en los tlaxcaltecas, sin éxito, y le aconsejaron trasladarse a Tenochtitlan, pasando por la ciudad de Cholula, sujeta al poderío azteca. Hernán Cortés logró aglutinar las fuerzas en contra del Estado mexica, dando así inicio a una gran insurrección mesoamericana para derrocarlos y liberarse de su férreo dominio. Las alianzas político-militares fueron una práctica común en Mesoamérica, ya que les permitía tener más poder y acceder a nuevos recursos. En Cholula, Cortés y sus aliados tlaxcaltecas efectuaron una masacre de mexicas, tras descubrir una celada que tenían planeada los guerreros aztecas para frenar su avance. Después de su recorrido, en el que fueron sumando aliados por el interior del territorio mesoamericano, Cortés, sus huestes y los guerreros aliados entraron a Tenochtitlan, la capital azteca, y fue recibido por Moctezuma, quien dio alojamiento a los españoles en el templo de Axayácatl. Hernán Cortés, mediante la lectura del requerimiento, impuso a Moctezuma el pacto de vasallaje, en el que el tlatoani mexica aceptaba ser súbdito de Carlos V. Pánfilo de Narváez, militar adelantado y conquistador español, recibió órdenes de Diego de Velázquez de capturar vivo o muerto a Hernán Cortés por insubordinación. Cortés y los guerreros aliados derrotaron a Pánfilo de Narváez en Zempoala sin mucha resistencia, lo que permitió fortalecer el ejército español con aproximadamente 800 soldados de Narváez, que se adhirieron a las huestes de Cortés para regresar de nuevo a Tenochtitlan. Pedro de Alvarado y sus 80 soldados realizaron la matanza del Templo Mayor durante la celebración de la fiesta mexica de Toxcatl. Los macehuales mexicas acorralaron a Pedro de Alvarado, quien tuvo que abrirse paso a cuchilladas desde el Templo Mayor para refugiarse en el templo de Axayácatl, quedando sitiado con sus hombres. Pedro de Alvarado le pidió a Moctezuma que le hablara a su pueblo para apaciguarlos, a quien el pueblo azteca desconoció. Cortés regresó a Tenochtitlán, ciudad que encontró amotinada, y para apaciguar la situación obligó a Moctezuma, quien estaba preso por Cortés, que hablara desde el palacio de Axayácatl con el pueblo mexica, en donde fue herido en circunstancias poco esclarecidas y rechazado por la multitud enardecida. Cuitláhuac, quien fue liberado a petición de Moctezuma, junto con Cuauhtémoc, encabezaron la rebelión en contra de los españoles y sus aliados. Cortés y sus capitanes decidieron abandonar urgentemente la ciudad de Tenochtitlan en retirada, tras ser insoportable el asedio del pueblo mexica, motivado por la sed de venganza. Gonzalo de Sandoval, con un centenar de soldados y caballería a la vanguardia, seguidos por la gran mayoría de los españoles, prisioneros aztecas y el convoy del tesoro, bajo las órdenes de Cortés y Oliva, y a la retaguardia, compuesta por los soldados que protagonizaron la matanza del Templo Mayor, comandada por Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León. Al huir, los españoles cargaron con los tesoros que encontraron en el palacio de Axayácatl, destinando una quinta parte para el rey Carlos V, cargándolo en una mula, una quinta parte para Hernán Cortés, llevándola en una yegua, y las 3/5 partes restantes, Cortés ordenó que se lo repartieran entre los soldados. Tras ser delatados por una mujer que recogía agua, el pueblo mexica armado y dirigidos por Cuitláhuac y Cuauhtémoc comenzaron a hostigar hasta derrotar a los españoles, provocando aproximadamente 700 bajas al enemigo que huía. Al llegar a Popotla, Cortés ordenó detenerse en ese lugar para reponerse de la retirada y tener un parte de guerra. Posteriormente, los españoles continuaron su camino con rumbo a Tlaxcala.
El ejército de operaciones mexica, al mando del Tecutli Matlatzincatzin, conformado por 20,000 guerreros, interceptó a los españoles en Otumba, con la finalidad de obtener cautivos de guerra para los sacrificios. Las huestes españolas, al mando de Hernán Cortés, compuestas por unos 500 españoles, 40 de caballería y unos 4,000 guerreros tlaxcaltecas, obtuvieron la victoria en la batalla de Otumba, tras asesinar al jefe del ejército Matlatzincatzin, provocando la retirada del ejército confederado de la Náhuatl. Los españoles continuaron su retirada a Tlaxcala. En Tenochtitlan, después de la muerte de Moctezuma, los mexicas guardaron 80 días de luto. La epidemia de viruela afectó a la ciudad mexica, diezmando a la población. Los mexicas buscaron sostener alianzas infructuosamente con otros señoríos mesoamericanos. En Tlaxcala, Xicoténcatl Axayacatzin solicitó al Consejo de Gobierno de Tlaxcala que no recibieran a Hernán Cortés, a lo que las autoridades tlaxcaltecas respondieron reafirmando su alianza con los españoles. Hernán Cortés logró recuperar fuerzas y preparar un ataque definitivo para someter a los vasallos rebeldes mexicas. Ordenó a Martín López la construcción de piezas para armar 12 bergantines que permitieran atacar a Tenochtitlan por tierra y por agua. Los españoles se trasladaron desde Tlaxcala a Texcoco, en donde improvisaron un astillero para armar los 12 bergantines necesarios para asaltar por agua la isla de Tenochtitlan, con la ayuda de Iztlizóchitl, señor de Texcoco. Los ejércitos invasores, conformados por unos 80,000 guerreros de diferentes señoríos mesoamericanos, entraron a Xochimilco tras haber derrotado a Iztapalapa, Chalco y Mixquic. Inició así el asedio a Tenochtitlan, rodeándola por agua y por tierra, cortando sus rutas de aprovisionamiento y de agua dulce. Cuauhtémoc reunió 300,000 hombres para defender la ciudad y resistir al sitio. Los españoles y sus aliados fueron avanzando hacia el interior de la ciudad ante la heroica defensa del pueblo mexica. Cortés y sus aliados mesoamericanos finalmente conquistaron Tenochtitlan, y tras capturar a Cuauhtémoc, los aztecas aceptaron su derrota. Durante meses, la ciudad de Tenochtitlán quedó abandonada, convertida en ruinas y con el hedor de miles de cadáveres en descomposición.